Si no te alcanza para la gasolina roja, pues ponle de la verde. Mi estimado Cristian Castro, eso dicen desde el gobierno federal, que si no te alcanza con este precio que ya estamos llegando de la gasolina roja, casi 30 pesos, en algunas gasolinerías ya está 30 pesos, que entonces le pongas de la verde. A mí me parece que estamos en un momento importante de este país y que además nos permite reflexionar sobre muchas cosas en torno, primero, a la intervención del Estado respecto de los precios en general. Está también el tema de la soberanía energética, del que tanto habló una y otra vez en la administración anterior y esta también. Y bueno, también está por ahí un tema relacionado con si se ayuda o se le quita al gobernado, al ciudadano común, al de a pie, en temas como estos, ¿no? La gasolina. Deberíamos quitarle los impuestos que pesan sobre la gasolina, los combustibles. Deberíamos quitárselos y además regresar los subsidios que había hace muchos sexenios. Yo creo que aquí habrá muchos planteamientos. Me gustaría que empezáramos escuchando tu planteamiento, porque lo más seguro es que no sea igual que el mío o mis convicciones. Y creo que se puede dar un ejercicio muy interesante, sobre todo para que la gente reflexione y para que también nos compartan sus opiniones. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Debemos quitarle? ¿Debemos ponerle? Pues creo que también podemos empezar con la mentira para llegar al poder, ¿no? Que la gasolina iba a costar 10 pesos el litro y la realidad es de que nunca pasó. Al contrario, ha tenido una evolución y un incremento muy importante en los últimos años. El precio ya ronda los 30 pesos de la Premium, 24 pesos topada en la Magna y en el diésel también 29 pesos, 28 pesos creo que ya lo toparon también. Entonces terminan siendo políticas públicas o promesas de campaña para ganar adeptos y decir prometo algo pero no lo cumplo y lo estoy cumpliendo, porque eso decía, porque no hay incrementos reales, solamente el de la inflación. La realidad es de que los costos de producción de Pemex, ahorita los podemos ir analizando, cuál es el papel del Estado, cómo ha venido creciendo la evolución de la producción a partir de que se crea o se echa a andar la refinería de Dos Bocas, que creo que en ese sentido fue un acierto apostarle a la soberanía energética en el país y también echar a andar y modernizar las 6 refinerías que había actualmente. Pero también podemos decir, pues, ¿cuál es el impacto o el beneficio para la sociedad si echas a andar una refinería, si rehabilitas las otras 6, pero al ciudadano no termina teniendo un impacto real en su bolsillo? ¿Cuál es el impacto entonces aquí de la soberanía energética y el papel del Estado de empezar a evolucionar a una soberanía energética con un plan al 2030 de ya no importar diésel y gasolinas, pero que en el bolsillo de los ciudadanos no lo ven reflejado? Entonces, la soberanía energética también debería impactar en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque juegan un papel fundamental dentro de la economía. Todo se mueve, todo se traslada, todo se produce a partir de diferentes insumos energéticos. Y la importancia que tiene dentro de la economía el diésel y la gasolina es fundamental. Digo, ahorita los vamos abordando punto por punto, pero no sé tú qué opines sobre el papel que juega en el Estado. Bueno, para mí, como un liberal clásico, que así me gusta entenderme a mí mismo, creo que ahí han encajado las convicciones a las que he llegado, pues yo creo que el Estado no debe meter la mano para nada en la regulación de precios, ni en la producción, distribución o consumo de absolutamente nada. Creo que el papel del Estado debe ser proteger la vida, la libertad y la propiedad de cada persona. ¿Protegerlo de quién? Ok, bueno, pues frente a otra entidad, vamos a llamar otro Estado, que pretenda agredir, o frente a otro gobernado, ¿no? Cuando las personas pues entran en conflicto, el Estado por un lado debe poner un espacio que debiera ser, que no tomar partido para que se pudiera resolver el problema, y por el otro también, cuando hay una agresión de un gobernado frente a otro, pues detenerla o sancionarla para desincentivar esa conducta. Lo que le llamamos procuración, impartición de justicia y seguridad pública. Para mí, con eso, si el Estado cumpliera con eso, estaríamos teniendo una sociedad que pueda vivir en paz y pueda realizar acuerdos
es decir, comerciar ofertando mercancías, ofertando servicios de manera pacífica. Y bueno, el mercado, más que regular, porque no creo que el mercado deba regularse por nadie ni autorregularse, sino el mercado dar soluciones a las necesidades de las personas. A mí sí me gusta insistir en que el mercado no son los grandes capitales. El mercado, por ejemplo, pues no son Chevron o Shell o Standard Oil o todas estas empresas enormes. Esas no son el mercado, son parte del mercado. El mercado es la interacción cotidiana y continua de cada persona que consume algo y que oferta algo. Entonces, pues prácticamente los 7,000 millones de personas que habitamos el mundo consumimos y ofertamos. Habrá algunos que no, pero la gran mayoría así lo hacemos. En el caso de los combustibles, definitivamente a mí me parece que el Estado, no tendría por qué estar cobrando un impuesto especial sobre los combustibles, lo cual repercute en el bolsillo de todas las personas. Además, en este caso en particular, como ya dijiste, pues es contrario a lo que prometió este régimen, por lo cual pidió el voto, ¿no? Prometió que la gasolina iba a costar 10 pesos. Y si este mismo gobierno cobra un impuesto especial, el IEPS, en los combustibles, pues obviamente eso vuelve casi imposible que cumpla su promesa. También estoy en desacuerdo con lo que había durante los gobiernos principalmente priistas y el de Vicente Fox, en el cual no solamente no se cobraba un impuesto especial sobre los combustibles, sino que además se subsidiaba. Es decir, el público en general compraba la gasolina a un precio menor del que costaba producirlo. Yo creo que los combustibles, como cualquier otra mercancía y como toda la energía, debe fluir. Las personas deben tener la capacidad de ofrecerla o adquirirla al precio que acuerden. Yo creo que también ahorita el punto importante que hay que abordar es, y es cierto que los precios han subido a raíz del conflicto en Medio Oriente actualmente, Estados Unidos con Medio Oriente, con Irán en particular, y que ha disminuido el flujo de los petróleos que se producen allí en Medio Oriente. A través del estrecho de Hormuz pasa gran cantidad de buques, entonces está deteniendo el comercio de este petróleo, que termina teniendo un impacto en el precio por dólar de los barriles. Pero también hay que recordar que México ha elevado la producción en barriles en los últimos años. Entonces, yo analizaba unos datos y decían, la producción de la Magna ya alcanza el 65% del consumo nacional. De la Premium importamos el 75% y producimos el 25%. Y del diésel producimos el 90%. Entonces, con esta posición de libre mercado, ¿dónde queda la parte de una gran parte muy importante de lo que producimos aquí? Es de lo que se consume, y una parte más o menos ya del 35% en global es lo que importamos. Pero ¿qué es lo que está fijando el precio actualmente? Pues son los precios de mercado en una parte, por los precios que se comercializan a nivel internacional. Pero también veía, a México le cuesta, o a Pemex le cuesta producir 1 litro de diésel 9.50. Otra parte muy importante son los impuestos. 8 pesos más o menos, 7 pesos, 7, 8 pesos por litro. Y lo demás son costos de distribución y logística. Pero entonces estamos tomando los precios internacionales que están marcando la pauta en los precios que se manejan en México. Entonces, ¿por qué aquí no tomar un precio de referencia diferente si producimos una parte muy importante? ¿Qué beneficio termina teniendo la sociedad con estos costos de producción? No hay un impacto directo. Entonces, la ciudadanía está viendo un impacto en su bolsillo con lo que pasa a nivel internacional. Así pasa en todos los países donde hay un libre mercado, pero también aquí el Estado debería de entrar a proteger más el bolsillo de los ciudadanos. Por ejemplo, el diésel, si ya tenemos una producción del 90%, ¿por qué no apostarle a disminuir el precio? Digo, y no se termina convirtiendo en un subsidio, sino simplemente disminuir los impuestos. ¿Por qué? Porque es una parte importantísima. Si te cuesta producirlo 9.50 y le estás poniendo 8 pesos de impuestos, que ahorita ya son más de 8 pesos con
con los precios que hay actualmente. Entonces, y aquí terminas impactando los diferentes sectores de la economía. ¿Por qué? Porque todo se mueve en trailers. ¿O cómo no va a subir el precio del camión, por ejemplo? Si el diésel no cuesta 10 pesos como lo prometieron, pues termina al final de cuentas en la economía, pues todo termina teniendo costos, directos o indirectos, y en la mayoría de las actividades económicas el diésel es fundamental. Te voy a poner otro ejemplo. La actividad agrícola en el país. Si al productor le costara el diésel la mitad de lo que le cuesta, pues no solo estarían peleando precios de garantía. ¿Por qué? Porque no le sale con las hectáreas que producen, los costos de producción, pues no les da para estarlo vendiendo a 4,500 pesos la tonelada actualmente. Pero si tuviéramos, es que aquí no lo podría equiparar con un subsidio, sino simplemente reducir la carga fiscal en un bien y en un consumible tan importante energético como es el diésel. Y tendría un impacto económico importantísimo en todas las ramas de la economía de este país. Si disminuye los costos de producción en todas las ramas, pues tendría un efecto importantísimo en la economía del país. Yo esto lo he visto en otras partes y en otros países del mundo, que no sé si llamarlo subsidio nuevamente, que el diésel esté más barato, pero en muchos países del mundo entienden la importancia energética que tiene el diésel como un insumo fundamental para la economía. Y en muchos lugares del mundo el diésel cuesta la mitad que la gasolina. Tendría un impacto muy importante para la economía. Yo creo que esas circunstancias siempre nos llevan a, encontrar este principio empíricamente. Es decir, vemos la evidencia en todo eso que tú platicas de cómo la mano del Estado siempre altera el mercado y no lo hace para bien. De manera general, cuando el Estado regula algo por cualquier pretexto, no funciona. No funciona porque los incentivos del Estado no son que las personas protejan su bolsillo. Los incentivos del Estado, pues el Estado no tiene un incentivo como tal porque no es una persona con voluntad y con intereses. Bien, los incentivos de los gobernantes, de los políticos que desde el Estado imponen diferentes medidas, pues sus intereses son seguir gobernando y mueven las cosas. Pues es que ahí ya vieron que llegando al poder, Uh-huh. pues ya no les convenía bajar la carga fiscal. Claro. Ya no les convenía que la gasolina y el diésel costara 10 pesos. Y además no les va a convenir por lo siguiente. En el presupuesto, por ejemplo, recuerdo cuando estaba yo revisando la iniciativa del presupuesto de egresos para este 2026, no recuerdo si quedó exactamente, son millones más, millones menos, pero en el presupuesto, el gasto programado, es decir, lo que el gobierno federal va a gastar en Pemex, era de 500,000 millones de pesos. El gasto no programado, igual. Entonces, pues claro que tienen que cobrar un impuesto especial para que puedan recuperar un dinero, meterlo a Pemex, lo cual no tiene ningún sentido porque le cobro a la gente para dárselo a Pemex para que pueda operar y luego se supone que vender más barato. No tiene sentido. Diría alguien, no, bueno, es que están invirtiendo en recuperar las capacidades de producir gasolina y al mediano o largo plazo el país, el gobierno, porque Pemex le pertenece al Estado, al gobierno, va a poder producir lo suficiente para el consumo interno y a un precio adecuado. Y lo que podría también comentarse o aplicarse, por ejemplo, estos impuestos, en dado caso de no reducirse, pues empezar una transición energética a este tipo de energías que no son tan limpias. Bueno, ya estoy recuperando una parte muy importante con los impuestos, pues vamos destinando también a las energías limpias. Y es que justo eso que tú planteas es por lo cual no estoy de acuerdo en la intervención del Estado a partir de buscar alterar el mercado. Coincido en que el Estado debe cobrar impuestos, es necesario porque antes de entrar a grabar, tú planteabas, ¿no?, el ejemplo de quien administra un condominio y demás. Pues sí, es necesario que todas las partes pongan unos centavos, unos dineros para que el administrador cumpla con su objetivo. Nada más en lo que difiero es en que para mí el objetivo del administrador, es decir, del Estado, es nada más seguridad, procuración e impartición de justicia, nada más. Entonces, en ese sentido, pues sí, los combustibles deben tener un impuesto para que puedan aportar, pero el problema aquí con lo demás es que, por ejemplo, el IVA, pues ya es un impuesto al consumo del combustible.
ponerle el cual ya se cobra el impuesto especial sobre combustibles, o el IEPS, pero dirigido a combustibles, pues ese es un impuesto que, representa una forma en que el Estado interviene en ese mercado. La segunda forma, la otra forma en la que el Estado interviene, pues es que hay un monopolio. Si tú, Cristian Castro, quieres el día de mañana empezar a refinar petróleo, empezar a fabricar combustibles, pues no puedes hacerlo porque el gobierno no lo permite, ¿no? Tiene un monopolio. Si tú, Cristian Castro, también quisieras, notando que hay una necesidad de energía en el país, que la hay, basta con que le preguntes a cualquier secretario de Desarrollo Económico o similar de las entidades y de los municipios, sé que los municipios también tienen sus áreas similares, les preguntas les preguntas qué le piden los empresarios, y no los grandes capitales, no, los MIPYMES. Lo que les piden, les dicen, oye, necesitamos energía, porque la que nos vende la comisión es suficiente. Entonces, en este mercado mexicano, si tú, Cristian Castro, dices, hay una necesidad de energía, déjame pongo a producirla, pongo a utilizar mi incentiva y a buscar a mis amigos que me apoyen para yo echarlo a andar, no puedes, la Comisión Federal no te lo permite. También si en algún punto sueltas este control, te puede llegar a pasar lo que le está pasando a muchos países en Europa, que al soltar esta soberanía energética, pues hay empresas que te terminan controlando hasta en cuánto te va a llegar el recibo de la luz, que un mes te llega en un precio y al siguiente mes te llega al triple. Entonces aquí, a lo mejor el Estado sí funge un papel muy importante, como tú lo decías, en generar el tema del Estado de Derecho, de la propiedad privada, de la seguridad nacional, pero también de generar las condiciones mínimas para el desarrollo humano de los ciudadanos que ahí habitan. Entonces, este tipo de condiciones te permite empezar a generar un piso parejo para los ciudadanos y en donde los más desprotegidos no se vean más vulnerados por grandes potencias económicas o por grandes empresas que controlan muchos sectores, no solo a nivel nacional, a nivel mundial. O sea, aquí a lo mejor el Estado, al tener alguna regulación, pero creo que aquí en México no está haciendo una regulación adecuada, porque al final de cuentas no terminas teniendo un beneficio a partir de la producción, pero también no llegar al extremo de Venezuela, por ejemplo, que la gasolina o el diésel le es regalado, porque al final de cuentas ahí sí se termina convirtiendo en un subsidio que le cuesta una carga muy importante al Estado, subsidiarlos casi totalmente, casi a precios irrisorios o casi gratis, pues no termina teniendo un impacto económico. El chiste es que al Estado no le cueste, pero también genere utilidades. ¿Para qué? Para que con esas utilidades permitas y generes condiciones de desarrollo en más sectores del país. Y con estos impuestos, que a lo mejor deberían de ser mucho menos, sí apostarle al tema del diésel como un insumo estratégico para el desarrollo del campo y de las diferentes industrias, pero también para que las utilidades se empiecen a utilizar para detonar otros sectores energéticos que van a ser el futuro del mundo. Las energías limpias, empezarle a apostar a las energías no renovables, que vamos en una transición para allá, y también no solo abocarnos a las energías que no son limpias. Ahí no coincido en todo contigo, y seguramente aquí la audiencia habrá quien sí coincide y quien no, por lo siguiente. Como planteaba hace rato, para mí el papel del Estado debe ser, sí, tener un piso igual para todos, pero no en función de la posibilidad. Es decir, yo no coincido en que el Estado deba considerar a las personas como incapaces de proveer si les deba proveer. Sí coincido en que el Estado debe considerar a todas las personas, a todas iguales, y proteger la vida, libertad y propiedad de todas las personas. Así sea un multimillonario, dueño de una petrolera o de una refinería, o así sea el señor que vende tamales afuera de una escuela. Debe proteger la vida, la propiedad y la libertad de ambos. La libertad para llegar a un acuerdo, por ejemplo, ¿no? Si el señor acordó comprar X servicio en X precio, el Estado debe proteger esa libertad que él que acordó. Y bueno, en esos países que luego dicen que son capitalistas porque hay personas que tienen capital, bueno, son capitalistas, pero no hay un libre mercado, porque para que haya un libre mercado, el Estado debe proteger la libertad de todas las personas. Y no es así. Permíteme nada más esta acotación, porque, por ejemplo,
Si hay una empresa que vende a X precio la electricidad y luego la cambia, bueno, pues lo que el mercado haría, es decir, el mercado haría con cualquier otro producto o mercancía es que haya otro oferente. Pero en los estados en donde no se protege la libertad de todos, sino nada más de los amigos del gobierno, pues el que quiere empezar a proveer un servicio que además tiene una barrera de entrada muy compleja, porque evidentemente refinar gasolina o producir energía eléctrica parece ser muy complejo, aunque al parecer ya hay formas de producir energía eléctrica de forma no tan complicada. Y si hay un oferente que quiere ingresar al mercado, bueno, las grandes empresas no lo permiten porque tienen la protección del Estado. Esa es una forma en que el Estado altera el mercado cuando protege a los amigos cercanos al gobierno. Hacer eso es lo contrario a cumplir con su papel de imparcialidad para proteger la libertad de todas las personas. Yo, mira, hay un punto que me gustaría abordar desde una óptica diferente. Porque, por ejemplo, dentro de las diferentes cuestiones laborales en las que me desempeño, también produzco diferentes granos y también me dedico al tema del ganado. Entonces, también lo conozco desde el ámbito de la producción. Entonces, por ejemplo, una política que se me hace muy acertada en Estados Unidos fue que ahí, y terminas impactando diferentes tipos de soberanías, no solo la energética, sino la alimentaria. Le apostaron por subsidios muy importantes al campo, cosa contraria aquí en México, que vamos en retroceso totalmente. Dicen que apoyan al campo, pero anteriormente había apoyos más importantes como Procampo y diferentes más, y ahora los han venido eliminando y más bien pisoteando el campo. Yo te diría, ¿qué hacen bien en Estados Unidos? Subsidian la maquinaria de una manera muy importante. ¿Quieres comprar un tractor y maquinaria que te va a ayudar a elevar tu producción? El Estado te apoya muchísimo. Aquí quieres comprar un tractor, una trilladora, implementos, están carísimos. Entonces, para el productor se le termina volviendo muy complicado tecnificar su campo. Los insumos como las semillas, los fertilizantes, los herbicidas también cada vez están más caros y es muchísimo más complicado para el productor producir más toneladas de alimento o más hectáreas para producir. Por ejemplo, al aplicar esta política alimentaria en Estados Unidos de subsidiar la maquinaria, subsidiar los granos, apostarle a producir más fertilizantes y subsidiar los diferentes herbicidas, ¿qué es lo que propiciaron? Elevar sus hectáreas de producción de una manera importantísima. Digo, lo podemos analizar. Si con 100 pesos un productor, digo, por hablar, o bueno, más o menos yéndonos a precios ya reales, a un productor le cuesta una hectárea de maíz 50,000 pesos aproximadamente echarla a andar, pues imagínate que los costos de producción se te fueran a la mitad y pudieras producir el doble. Pues también le apuestas al tema de la soberanía alimentaria. Tienes un doble impacto, produces el doble de granos y México ahorita importa el 70% de granos tan importante como el maíz. Entonces, apostarle a estos subsidios o a esta regulación en pro también de la soberanía alimentaria, pues terminas teniendo un doble impacto. Entonces, digo, yo como productor lo veo en ese sentido y dirigiéndolo como desde el diésel. Si te empieza a costar todo más caro, pues imagínate que ya te va a costear más caro producir cada una de las hectáreas y entonces ¿qué va a pasar? Vamos a producir menos granos, vamos a tener menos soberanía alimentaria. Yo ahí nuevamente, por ejemplo, no coincido con la forma en que Estados Unidos lo hace. De hecho, nos afecta porque el hecho de que ellos, subsidiados por el gobierno, puedan producir tanto que tienen excedentes, por ejemplo, de trigo, de maíz, pues los que lo compramos somos de este lado, ¿no? Ya incluso han logrado que el gobierno federal, montados en este discurso de la soberanía y de la protección de nuestro maíz y no sé qué, aquí no se pueda cultivar maíz transgénico, mientras allá sí, y lo venden de todos modos a México, ¿no? Es una ridiculez que protejan a su propio mercado y nos sigan afectando. Es que estamos dentro de un tratado de libre comercio. Entonces el precio del maíz no lo pone México, lo pone la bolsa de Chicago. Entonces, pues ya nos viéramos con excedentes, ¿no? Para poder estar diciendo, pues produzco más de lo que consumo, pues ya nos viéramos vendiendo. Pero aún así, con esos precios que están en la bolsa de Chicago, los productores de Estados Unidos obtienen ganancias muy importantes.
Entonces ya nos viéramos en ese supuesto. Sí, a mí no me gustaría que nos viéramos en ese supuesto porque no solamente el afectar a otro país es uno de los problemas que a mí no me gustan. Me parece que en este caso, en este Tratado de Libre Comercio, que aunque así se llama, no permite mucho libre comercio. El libre comercio, en su más pura definición, y es con la que yo coincido y la que yo buscaría, es el libre tránsito de mercancías, capitales y personas. No hay eso con Estados Unidos. Y por otro lado, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos tenga subsidiado el campo también protege los negocios de unos particulares nada más. Ejemplo, Monsanto, ejemplo, Bayer, quienes tienen monopolios enormes, no porque sean los únicos capaces de producir, no, porque tienen acuerdos muy importantes con ciertos sectores del gobierno de Estados Unidos que impulsan toda esta cadena, que algunos dirían un círculo vicioso, porque le permite a los grandes productores también norteamericanos tener excedentes y venderlos a precios que nos conviene en México comprar. Pero en realidad es una producción artificial porque producen con apoyos de recursos, es decir, esa producción no obedece al mercado, sino obedece a los intereses pues, de ciertos capitalistas, no del capitalismo en general. Los capitalistas que han logrado a través del lobismo implantar medidas que los beneficien a ellos, pero no a todo el mercado. Por ejemplo, los pequeños o medianos productores en Estados Unidos no están tan contentos como los grandes productores. Las personas que cultivan o están generando diferentes variedades vegetales, y semillas, no están tan contentos como está Monsanto de contento. Entonces, en Estados Unidos al día de hoy ya no se protege el libre mercado como se protegía antes de las medidas que se tomaron después del crack del 29. Ya ese libre mercado Estados Unidos, con el cual creció enormemente y logró superar la industria de Europa, eso ya no existe. Hoy funciona diferente y hay empresas, sí capitalistas, pero que no defienden el libre mercado, al contrario, se han enquistado en el gobierno y buscan medidas que los benefician nada más a unos cuantos. Y nos termina afectando a nosotros también, porque pues el gobierno no hace nada porque acá podamos producir y tampoco protege la libertad del productor mexicano. Tampoco la protege. A mí sí me gustaría ver un campo mexicano más productivo. A mí me gustaría ver un campo mexicano más productivo y libre. Libre en toda la cadena, desde el que produce, un campo mexicano más productivo, innovador, en todos los sentidos. Y para eso el Estado debe sacar la mano. Y lo cual incluye no aceptar tratos que van en contra de la libertad del productor mexicano. Esta es mi postura, con eso termino. Y pues me parece a mí muy importante que estas diferencias de ideas, diferentes posicionamientos, porque lo importante es lo que cada persona que está allá afuera escuche y piense. A mí me gustaría también que nos compartiera su reflexión final, también nos va alcanzando el tiempo, y lo mismo, que digas en lo que no coincides para que animes a que otros también digan en lo que no coincida. Y yo nada más ya como conclusión, creo que el diésel debe de ser fundamental y considerado como un activo que si ya tenemos casi la soberanía energética en el diésel, apostarle a que sea un insumo estratégico para el desarrollo económico de este país. Apostarle también a las energías limpias y vamos escuchando las opiniones del público para ver qué opinión es la que comparten. Nos vemos en la próxima edición de Nosotros el Pueblo MX. Dejen por favor ahí sus comentarios, sus opiniones. ¿Coinciden con Cristian? ¿No coinciden conmigo? ¿Tienen otra idea? Déjenlo ahí y nos vemos en la próxima edición de Nosotros el Pueblo MX.